Y ser hijo de Dios es una gran bendición, un privilegio, ¿no es verdad? Como dice el apóstol Juan en su carta, dice que mirad, ¿no? Pensad, qué grande, ¿no? Es el privilegio que Dios nos ha llamado, ¿no? A ser hijos de Él. Y uno dice, Señor, no merecíamos nada, pero tú te complació a ti, no viendo nosotros nada bueno, atraernos a ti para conocerte y amarte y ser bendecido, ¿no? Como decía la canción cantada la hermana, fuera de ti ya nada deseo en la tierra, ¿no? Cuando uno tiene al Señor lo tiene todo. Uno es feliz con poco, tenga mucho, tenga poco, es feliz en el Señor, amén. La felicidad reside en Él. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la epístola a los Filipenses. Epístola a los Filipenses tiene un título que es El sentir del cristiano. El sentir del cristiano. Y vamos a preparar ahí, busquen su Biblia. Amén. ¿Recuerdan que tiempo atrás estudiamos Romanos? ¿Se acuerdan que estábamos estudiando Romanos? Y el apóstol Pablo hablaba del anhelo profundo que tenía en su corazón de ir a Roma, por cuanto había escuchado del crecimiento de la iglesia en aquel lugar, como mucha gente se había convertido a Cristo y estaban ellos perseverando en la fe, aunque habían problemas. Y era el anhelo del apóstol Pablo de ir a Roma, pero sabemos que en Roma le pasó algo, ¿no? Sabemos que él fue apresado y encarcelado. Entonces no fue, la verdad, en cierta medida muy satisfactorio el viaje, pero vamos a ver que Pablo era un agradecido en todo al Señor. Vamos a orar primeramente antes de ir a la palabra. Señor, queremos darle gracias en esta mañana por tener el privilegio de estar en su casa de oración, de poder, Dios mío, estar juntos, Señor, para alabar su nombre, para poder reconocer que nuestra vida está en sus manos y que está a buen resguardo, Señor. Que en usted somos benditos, somos bendecidos con toda bendición espiritual, que en usted estamos bien, Señor. Cuando estamos en una relación, Señor, muy personal con su persona, con su Espíritu Santo, nuestra vida está bien, está tranquila, está segura, Señor. Aún en medio de las dificultades y los problemas que nos toque vivir, Señor, sabemos que no estamos solos y que usted, Señor Dios, está a nuestro favor para sacarnos adelante. Pedimos que nos bendiga en esta hora, Señor. Bendiga la palabra, Señor, que su Espíritu Santo la ministre a cada corazón. Y todos los que oyen en esta mañana esta palabra sean grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, le damos. Amén. Es una de las epístolas cortas, ¿no? Pero muy maravillosa que escribe el apóstol desde la cárcel. ¿Por qué la escribe desde la cárcel, no? Y cuando está en la cárcel, la forma de escribir es tan maravillosa como él manifiesta confianza, fe en su Señor, a pesar de las circunstancias que él está viviendo, ¿no? Sabemos que Filipos era una ciudad que estaba gobernada por el Imperio Romano, sobresalía por su abundante oro que tenía y su buena agricultura. Tenía esas dos cosas importantes, muy buena agricultura, seguramente muy buena tierra, y también mucho oro, habría muchas minas, ¿no?, donde explotaban eso y era reconocida por eso. Y esta fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, Hechos 16. Ahí lo vemos, ¿no?, como lo leíamos anteriormente cuando estudiamos Hechos. Entonces, había también un profundo amor entre el apóstol Pablo y toda la hermandad de Filipos, por la forma de haber ellos recibido la palabra, haberla creído y haberla puesto en práctica en sus vidas. ¿Ven? Entonces eran creyentes de verdad,
que no solamente oían, sino que hacían, ¿no? Vivían la palabra del Señor. Y eso produjo un profundo sentir de amor hacia ellos del apóstol Pablo y también recíprocamente de ellos hacia el apóstol. Entonces vemos que hay varias cosas que se pueden ver más adelante, ¿no? Y cuando la iglesia oyó del arresto de Pablo, ellos se sintieron muy conmovidos, oraron por él. Y no solamente oraron por él, sino que mientras estuvo en la cárcel, ellos enviaron a Epafrodito, ese hermano fiel, según dicen que era un anciano de la iglesia, y lo enviaron con ofrendas para que fuese a ayudar al apóstol Pablo. Y él estuvo, y demoraba un mes el viaje donde estaba hacia el lugar donde estaba preso Pablo, un mes. Y Epafrodito se quedó mucho tiempo más allá porque se enfermó. Fue un buen colaborador del apóstol Pablo, pero se enfermó. Y la iglesia dijo, ya mucho tiempo, ya podía haber vuelto que rato. Y se anduvieron molestando. ¿Por qué no volvía? Y Pablo tuvo que escribirle y decirle, Epafrodito se ha enfermado. Y yo les ruego que ustedes lo cuiden a él como me cuidan a mí. Y la iglesia se ciñó a eso, a cuidar al apóstol Pablo y también a Epafrodito. Hasta cuando él estuvo bien, ya recuperando su salud, el apóstol Pablo lo envía con esta carta a la iglesia. La carta a los filipenses, se la envía a los hermanos. ¿Amén? Tremendo, ¿no? Bonito, qué hermoso eso. El cubrirse uno a otro. Entonces, Pablo escribió esta carta con los propósitos siguientes. Mi hermano me lo va a colocar acá. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 propósitos. Amén. Bueno, mándamelo con ahí. El primer propósito es explicar a los hermanos las circunstancias en las cuales él está viviendo, porque él está encarcelado, ¿no? Esa es la primera. La segunda es explicar la situación de Epafrodito, que le hizo quedarse más tiempo. Lo tercero es agradecer a la iglesia su generosa ayuda y animarles, lo cuarto, en la vida cristiana, a seguir, porque la vida cristiana no es miel y hojuelas. Amén. Si alguno dice, voy a hacerme cristiano para que se acaben todos mis problemas, está equivocado. Está equivocado porque van a comenzar los problemas. Porque el enemigo se volverá contra usted para tratar de afectarle en todas las áreas de su vida. Pero bendito sea el Señor, que nosotros somos del reino de la luz. Y quien cuida de los hijos de la luz es el Señor. Amén. Entonces tenemos a nuestro Dios a favor nuestro. Y lo cuarto era animarle a la vida cristiana. Y lo quinto, estimular la unidad de la iglesia. Estimular la unidad de la iglesia. Ser uno. Porque cuando la iglesia aprende a amarse, aprende a vivir unidad, la iglesia desata el poder del Espíritu de Dios. Y por eso en la iglesia ocurren sanidades, ocurren milagros, hay conversiones, hay alegría, hay paz. Aunque hayan problemas, aunque hayan luchas, hay fe, hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay unidad, porque hay amor. Entonces es muy importante eso, y el Señor nos insta, ¿no? A amar. A amar es como el sentir más fuerte, ¿no?, en la escritura. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios primeramente. Amén. El tema clave de esta carta, hay dos que podríamos decir, es el sentir del cristiano, como lleva como título, ¿no?, el sentir del cristiano, y también el gozo. Estar siempre gozoso, orar sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Lo dice ahí, ¿no?, la palabra cuando leemos. Entonces, el sentir del cristiano y también el gozo, ¿no? En este pasaje que vemos, primero el apóstol Pablo le habla de que todos sean de un mismo sentir. Y para ser de un sentir, tenemos que tener todos el mismo espíritu, el mismo amor, la misma fe, la misma esperanza, el mismo Señor. Amén. Cuando Él está en nuestras vidas, ¿sí?, todos estamos unidos, estamos ligados. Unidos, como dice, por las coyunturas, ¿no? La vida del Espíritu riega a la iglesia y hay unidad, hay poder, ¿no? Hay gracia de Dios. Lo segundo, que el sentir que cada uno tenga sea humilde. Un sentir que la persona aprenda siempre a estimar a los demás como superiores. Amén.
que no haya soberbia, que no haya altivez, que no haya arrogancia. Porque a veces uno ve en el ministerio que hay arrogancia, hay vanidad, hay ego subido. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. ¿Ah? Y si Dios a alguien le quiere dar más, bendito sea Dios, pero ese que tiene más tiene que ser más humilde que todo. Amén. El que Dios lo levanta, como dice, tiene que ser más humillado. Amén. Entonces eso es una segunda cosa. Lo tercero es un sentir obediente. Sintamos lo mismo, que obedezcamos al Señor. La palabra que Dios me da a mí es la misma que le da a usted. ¿Eh? Las demandas que Dios me hace a mí es la misma demanda que le hace a usted. Entonces, nuestro sentir sea de obediencia, de sujeción, ¿no? De hacer la voluntad del Señor. Lo cuarto, un sentir espiritual, que sea lo que nazca de nosotros bueno, ¿no? Que nazca del Espíritu, la misericordia, la compasión, la piedad, la bondad, todo lo que viene del amor, ¿no? Del fruto del Espíritu, nazca en todos igual. Y nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, como lo hacían los filipenses. Su amor era sincero para su hermano, por eso Pablo se gozaba al verlo, que se amaban con sinceridad. No habían dobleces, no habían dobles caras, sino que eran de una sola línea, una sola forma, ¿no? Y lo otro es un sentir confiado, que tengan ellos la misma seguridad, la misma certeza que Dios nunca les va a abandonar, que Dios nunca los va a dejar solos. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, eso. Y lo otro, que el gozo permanezca en nosotros, ¿no? El gozo es nuestra fortaleza, ¿no es verdad? El gozo no es porque nos va bien. El gozo es porque tenemos la certeza, la seguridad que nuestra vida está en las manos del Señor y el Señor tiene el control de todo. Amén. Por eso portamos enfermedades, dolencias, escasez a veces y tantas situaciones adversas, porque nuestro gozo está más allá de eso, de lo temporal, está en Él. Amén. Le decía hoy día a Jaime que como dice la Escritura, el hombre que tiene poco puede dormir bien. ¿Sí? ¿Cómo dice la Escritura? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico puede tener millones de dólares para vivir gastando millones cada día, pero es que las acciones bajaron, es que el IPC es que subió esto, pero tiene millones para vivir como rey, como quiera, pero siempre un poquito más. Pero el creyente, el Hijo de Dios, que espera en Él, coma mucho, abundante con todo, o coma poquito, come con gratitud, con gozo, con alegría. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, entonces en este capítulo 1, no creo que vaya a darlo todo hoy día, voy a darlo hasta donde tengamos un tiempo, voy a dividirlo. El apóstol está escribiendo desde la cárcel, las circunstancias, desde luego, eran cualquier cosa menos gozosas, porque estaba prisionero, y además que no era cualquier prisionero, estaba encadenado a otra persona, porque era terrible para... No, el imperio, ese hombre era peligroso. Así que dormía con unos guardias, se levantaba con los guardias y ató con los guardias. Así que Pablo, ¿a quién le transmitía más vida que a nadie? A eso. Esos eran sus mejores oyentes. Cuando hablaba la palabra, eran los que tenían que comer el pan, las oraciones día y noche. Y se piensa que muchos de ellos se convirtieron, porque le cambiaban la guardia cada tantas horas, porque se aburrirían de no estar al principio de este hombre, ¿no? Que habla tanto de Dios, tanto de... Bueno, eso. Entonces, también había división entre los cristianos allí en Roma, y algunos trataban también de en vez de ayudarle, de afectarle, ¿no? Por su forma de proceder. Entonces, ¿cómo Pablo puede tener gozo en el Señor? Porque Pablo no miraba las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Él miraba las cosas espirituales. Entonces, cuando uno mira más allá de que lo tengo, que aquí, que acá, pero usted dice, pero estoy confiando en Dios. Porque Dios dice que pone ángel alrededor mío, que Dios suplirá todo lo que me falta, que Dios me sacará adelante. Todo lo que viene de la palabra y el Espíritu le anima,
¿no? Y le hace avanzar, no quedarse ahí estancado, ¿no? Entonces Pablo miraba las cosas como la voluntad del Señor. Si él vivía esa experiencia, porque Dios así lo terminó, ¿no es verdad? Uno quisiera conocer al Señor y ser la persona más saludable de la vida, ¿no? La persona que tenga todo ordenadito, que nunca sufra alteraciones ni económicas, ni espirituales, ni nada, ¿no es verdad? Pero la vida no es así. La vida no es así. Y los que hemos creído en el Señor sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero toda ella lo librará el Señor, ¿no? Bendito. Y hay un texto en Romanos que todos lo sabemos, ¿no? Que lo decimos, ¿no? Que lo alto, lo profundo, lo bajo, lo presente, lo ángel, principado, etcétera. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Ninguna cosa. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo tenía un solo sentir. Su preocupación no era por él, sino la iglesia, por los hermanos. Si Pablo hubiera sido de doble ánimo, se habría quejado por la situación que estaba viviendo ante Dios, ¿no? Entonces, tener un solo sentir es preocuparse por las siguientes 3 prioridades. Ahora vamos a ir a la palabra del capítulo 1. Primera prioridad, la comunión del Evangelio, verso 1 al 11. Vamos a ver todos acá en Filipenses capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice: Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios está trabajando conmigo y con usted. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Amén. Así que déjese modelar. Cante ayayay, pero con gozo. Cuando vengan los problemas, las dificultades, alabe al Señor, bendígale y no se queje. Amén. Sino que diga: Señor, me estás modelando, me estás formando. Bendito sea el Señor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tremendo. Hay unas cosas que vamos a resaltar aquí, ¿no?, en este capítulo con respecto a Pablo, ¿no? Pablo, en estas circunstancias que se encuentra, ¿no?, el preso, apresado, manifiesta 3 actitudes. Primero, del verso 1 al 6, dice: los tengo en mi mente. Cuando usted ama a sus hermanos, aunque esté en Chuchunco City, de allá usted piensa en sus hermanos, piensa en la iglesia. ¿Le pasa eso? A mí me pasa. Yo estaba en España y yo decía: ¿cómo estará mi hermano allá en Santiago? Escuchaba que hacía mucho calor acá, que estaban todos con una temperatura muy alta y yo echando con aire heladito. Uno siente la familia, siente el apego a los hermanos. ¿Cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? Eso es normal. ¿Por qué? Porque somos uno en el Señor. Amén. Somos un cuerpo ligado por la presencia de Dios, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo tenía en el corazón siempre, aún en medio de la cárcel, él no pensaba: ¿cuándo me vas a sacar de aquí, Señor? ¿Cuándo me vas a liberar de esta prisión? No, él pensaba: ¿cómo estará la iglesia? ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estarán, no, los hijos de Dios? Entonces, el recuerdo del amor de los hermanos, el servicio, la sinceridad, era su bendición, su fortaleza. Eran cosas que le animaban a él cuando recordaba cómo lo abrazaban,
cómo le manifestaban aprecio, cómo recibían la palabra, cómo la practicaban, la vivían, era su aliciente para soportar esos momentos difíciles ahí, ¿no? Y al orar por ellos y saber, ¿no?, que ellos estaban creciendo, qué bendición, ¿no? Saber que los hermanos, la palabra que es sembrada no cae en saco roto. Y un hermano dice: pastor, ¿sabe que esta semana le hablé a la vecina? Hacía tiempo que quería hablarle, pero me decidí a hablarle y recibió la palabra, me escuchó. ¿Qué produce el pastor y los líderes? Gozo y la hermandad. Amén. Eso produce, porque está llevando a cabo lo que el Señor le encomendó, y la enseñanza del pastor, los líderes, le está llevando a cumplir su misión, el propósito de Dios para su vida. Amén. Entonces, era el gozo del apóstol en esos momentos difíciles. Sabía que Dios terminaría la obra que comenzó en ellos. Uno siembra, pero el que da el crecimiento es, ¿no es verdad? Uno puede morirse. Puede ser, yo tenía un compañero joven de milicia, un pastor jovencito. Bueno, yo también no era de edad, pero andaba un poquito ahí, cerca de la edad. Y él se enfermó un día, estando en un retiro. Después dijo: me voy a ir a acostar, como me duele la cabeza. Después tuvo mucha fiebre, no se le pasó, llegó al hospital, estuvo allí y en la semana se murió. Muy niño, jovencito, con una esposa, con 1 o 2 hijitos. Duro, ¿no? Pero su esposa tomó el testimonio, el bastón, y siguió adelante con la obra. La iglesia que estaba levantando, fue la pastora, creció, etcétera, etcétera, y sirvió también al Señor varios años más, y hace unos cuantitos años atrás partió también a la presencia del Señor. Ahora, uno siembra, ¿no es verdad?, la palabra, y el Señor hace que esa fructifique en su tiempo. Amén. Si sembramos con fe, sembramos con amor, sembramos en los corazones en el Señor, porque usted, antes de sembrar la palabra del Señor, dice: Señor, yo quiero hablar a esta persona, pero dame la sabiduría, dame la gracia para hablarle al Señor, y que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí para hablarle a Él. Y cuando le habla, Él fluye y toca el corazón y siembra la semilla, y en algún momento da resultado, florece, ¿no? Aparece, emerge y da ese resultado porque sembró la palabra. Entonces, este era el gozo del apóstol, que la palabra que sembraba los corazones, realmente ellos la ponían en práctica. Entonces, había, en medio de esa situación difícil, había también contentamiento. Y sabía que Dios seguía obrando hasta el final. Lo segundo, dice: los tengo en mi corazón. Versos 7 al 8, ¿no? Dice, como me es justo sentir esto por todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, ¿no? Dice, de la gracia, ¿no es verdad? Entonces, la iglesia está compuesta por grupos mixtos. Seguramente habían de judíos, habían gentiles de varias nacionalidades, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. Pero lo importante es que ellos eran oidores y hacedores de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por eso, a pesar de que eran mixtos, estaban unidos, ligados el uno al otro. Aquí tenemos a Helio, nuestro hermano de Haití. Y cuando llegó, yo pienso que sintió el abrazo, ¿no es verdad? ¿Lo sentiste o no? Y aquí también su esposa, Stephanie, ahora con 2 bebitos. Venía sin bebitos, pero mire que ha sido bueno Dios, le ha dado 2 hermosos bebitos. Acá también tenemos hermanos, ¿no? Paola está ahí con su esposo, también está con regalo también acá. Vienen a que Dios le regalara bebitos aquí en Chile. Mire que es bueno Dios. Tenemos hermanos de Venezuela, etcétera. Y el amor es el mismo. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Entonces, el Espíritu Santo hace que nos liguemos, ¿no? Y que podamos nosotros amarnos con sinceridad. Y lo sentimos el amor. Amén. Entonces, esa es la bendición del Hijo de Dios, ¿no? Que el Señor nos liga. Y eso hace que permanezcamos unidos el uno al otro. Entonces, ¿se acuerdan que entre ellos estaba posiblemente la vendedora de púrpura, que estuvo junto al río cuando Pablo predicó?
¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Se acuerdan que antes hubo una mujer, una joven que andaba con el espíritu de adivinación? ¿Cómo se llamaba? A ver si lo tengo yo. Lidia. Lidia. Estaba ahí y también seguramente habían otras mujeres más, ¿no? Otras personas más. ¿Y por qué no en la cárcel el carcelero? ¿No es verdad? ¿Y por qué no podíamos decir que habían otros más que estaban ahí, que estaban realmente sirviendo al Señor por la palabra de Pablo? ¿No es verdad? Entonces, ahí, sus oraciones estaban ellos unidos, sus corazones en amor, y participaban en el ministerio evangelio del apóstol Pablo. Cuando uno parte o está en otra circunstancia y escucha que la obra del Señor sigue adelante y va en crecimiento, se goza en el Señor, amén, porque la semilla está dando el resultado que debe esperarse. Entonces, él los tenía en su mente, segundo, los tenía en su corazón permanentemente. Y lo tercero, en el verso 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, los tenía él en sus oraciones permanentemente. Cuando usted ora, en la noche no ore por usted solo. Póngase usted al final. Empiece a orar por los demás, por la hermandad, por su familia, seres queridos, los demás, y al final métase usted. Y también por mí, Señor. Amén. Y ayúdame en esto, seguramente Dios le va a responder. Amén. Porque usted pone a los demás, no primero, y usted se coloca a la colita para ser bendecido por Dios. Entonces, Pablo siempre usaba tiempo para orar por la iglesia y por los nuevos creyentes. Siempre por los nuevos creyentes hay que orar permanentemente, porque el enemigo quiere estorbarlo, hacerlos que ellos tropiecen y caigan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente se convierte contento, feliz, se va a la casa, ¡pum! Problema. ¡Pum! Le da un problema en la casa y como que se viene abajo. Por eso es que hay que cubrirlo con oraciones, ¿no? El enemigo nos ronda como león rugiente permanentemente, buscando a quien devorar. Y un pequeñito, por eso hay que cubrirlo con la oración. Entonces, su oración era para que vivieran vidas plenas y que fuesen llenos de la plenitud de Dios, ¿no? Llenos del conocimiento de Dios, llenos de todo lo que Dios es. Dios tiene mucho más que darnos. Lo que hemos recibido es una ínfima parte de lo que Dios tiene. Pero en la medida que nosotros morimos a nosotros mismos y nos damos a los demás y nos damos al servicio de Dios, usted crece más, usted se desarrolla más. Amén. Usted recibe más gracia de Dios, más sabiduría de Dios cuando se da por los demás. Entonces, es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno practicar eso. Pablo oraba para que anduviesen en amor y pudiesen ser fieles en su andar diario, ¿no? Cada día es un día nuevo para estar bajo la cobertura del Señor. No se puede dejar de orar hoy, que me olvidé de orar hoy día. Oré. Es que no puede dejar. La oración es insustituible en un hijo del Señor. Porque la oración es nuestro teléfono, donde nos ponemos en contacto con Él para hablar, conversar con el Señor, manifestar lo que sentimos y también ser ministrado por su presencia. Amén. Entonces, como dice, orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, orando sin cesar, orando siempre en nuestro corazón. Amén. Bueno, eso dice el apóstol, que fuesen fructíferos en el reino de Dios y que fuesen creyentes maduros. Creyente maduro, estable. El creyente que crece es el creyente que es más como dúctil, ¿no? Que lo mueve para acá, que se puede, ¿cómo dijiste? Moldeable. Ya, maleable, va por el otro lado, pero moldeable. Mejor que no sea maleable, sea moldeable. Dúctil, que se pueda, ¿no? El Señor lo puede para acá. Si alguien, usted está en la verdad
y alguien, usted le dice, es que la palabra dice esto. No, que no dice esto, no lo dice. Dice, y trata de quedar encima suyo, usted cállese. Usted sabe lo que sabe. Entonces, la persona va a creer que quedó encima, pero usted, como dice, el que se humilla, el Señor lo pondrá en alto. Estaba mal tú, pues él estaba bien, él lo que dijo era verdad, tú te equivocaste. ¿Me entiende? El Señor siempre no tiene que usted, el que sabe, sabe. Y no tiene que hacerse que sabe. Sabe, ¿verdad? Eso fluye de parte de su vida. Lo segundo, aquí vemos el progreso del Evangelio. Parece que voy a llegar hasta aquí nomás, voy a finalizar la semana que viene. El avance del Evangelio. El Evangelio es progresivo, va en aumento, va alcanzando, ¿no? Otras instancias, otras vidas. Entonces, del verso 12 al 26, vemos que dice, voy a ir leyendo mejor por parte. Pablo describe el sufrimiento vivido como algo beneficioso para la extensión del reino del Señor. Su deseo era honrar a Cristo y su Señor, porque aún en los sufrimientos, en las pruebas, honramos al Señor cuando permanecemos en fe. Amén. Cuando usted está ahí creyendo, no, Señor, yo creo en ti, y se remece todo, y parece que se va a hundir la barca, el Señor dice, no temáis, no tengan miedo, aquí estoy yo. Y cuando el Señor está, se calma la tormenta. El oleaje deja, los vientos cesan, porque el Señor está. Lo importante es que el Señor siempre esté, amén, esté con nosotros, que no estemos lejos del Señor porque hemos hecho lo malo, hemos pecado, no, siempre en el Señor. Lo primero que veo acá, del verso 12, 21, Pablo ponía a Cristo primero, ¿no? Sus cadenas, los malos predicadores, sus hermanos preocupados por la posibilidad de que muriera, etcétera. El Señor decía, pero en todo Cristo va a ser magnificado, yo viva o muera. Note que él habla como que Dios a lo mejor lo va a sacar de ahí, pero sabemos que no va a salir de ahí. Sabemos que Él va camino ¿a dónde? A dar su vida, va camino a la muerte. Entonces, pero Él, por eso en Corintios cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, no sé qué escoger, estoy en estrecho, si partir con el Señor o quedarme, pero quedarme es mejor por usted, para poder afianzarlo en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, Pablo no era un prisionero en Roma, sino un prisionero de Cristo, porque así se decía. Eso dice Efesios 3:1. Los soldados encadenados a él eran sus oyentes principales. El cristiano de un solo sentir no permite que las circunstancias le venzan. Las convierte en oportunidades para magnificar y ganar almas para el Señor. Amén. ¿Cómo usted puede cantar, hermana, si su esposo perdió el trabajo? Es que tengo un Dios que le va a dar un trabajo mejor. Amén. Pues yo estoy orando por él, estoy pidiéndole a Dios y Dios me oye a mí porque soy su hija y le va a dar un trabajo mejor para poder sustentar. Fe. Amén. Perseverancia. Creerle al Señor. Si alguien está sin trabajo ahora, el Señor está hablando a usted. Que tenga fe. Que le hable al Señor. Que le diga, Señor, mejora mi ingreso. Señor, no puedo pagar todas mis cuentas con lo que recibo. Auméntame. Mire, le voy a contar un testimonio, porque estoy lleno de testimonios con toda la vida que tengo. Cuando me casé y tuvimos al primer hijo, Rubén, ya venía en camino Marilú, o estaba recién guaguito, y yo ganaba en ese tiempo 900 pesos. Y era menos que el mínimo de ese tiempo. Pero éramos bien así, usarla al máximo todo bien. Y ocurrió que le dije, Señor, yo no puedo así vivir con esta cantidad. Y más aún se enfermó Rubén. Y bueno, todas esas circunstancias que uno vivió, ¿no? Pero un día había que darle leche a la guagua. Y compramos o la leche, que era el nan, que era caro. ¿Cuándo conocen el nan? De acuerdo, acá siempre. El nan caro. O compraba gas, pero si compraba gas no tenía nan que era un lío.
y hicimos una oración con mi esposa. Vamos a orar al Señor porque el gas se nos acabó. Era el gas y el NAN. Entonces, el asunto está que hicimos algo de fe. Nunca lo había hecho. Pero ese día el Espíritu Santo me instó a hacer un acto de fe. Pusimos la mano en el balón y mi esposa puso la mano en la espalda mía. Y me acuerdo, no sé, para que no me cayera, no sé, alguna cosa así. Pero puse las manos, dije, Señor, vamos a actuar en fe. Señor, creemos que eres un Dios grande, poderoso, que tú bendices y haces milagros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oramos los dos. Danos gas, Señor. Así que oramos como unos 10 o 15 minutos orando, así que la fe no se nos viene abajo. Y a los 15 minutos, listo, encendamos. Y le pusimos el fósforo. ¡Fu! Azulita. Y estuvimos alabando al Señor. Y el diablo decía, se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. Porque siempre queda un concho que se sale y después se apaga. Así que oramos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Pon la tetera que ya Dios nos dio gas. La puso. Un mes, 15 días con gas. No me olvido nunca. Al mes, 15 días, tuve plata en el bolsillo y cometí la torpeza de decir, uy, mira que tengo plata para comprar gas. Ahí se acabó. No, si no tendría hasta hoy día. Gloria al Señor. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace maravillas hoy. Pero Él dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, las circunstancias adversas que vivimos no es para aplastarnos, sino que es para manifestar nuestra confianza y fe en Dios. Decir, Señor, la estoy pasando mal, pero estoy tomado a tu mano. Y sé que, Señor, tú vas a orar a favor de mí. Amén. Porque soy tu hija, soy tu hijo. Entonces, el apóstol entendía esto, por eso él se gozaba. En una cárcel oscura, inhóspida, sin luz, sin calefacción, sin nada, y seguramente de tierra, incómodo. Él se gozaba porque oía que la iglesia avanzaba, que los hermanos se amaban, que los hermanos eran fieles, los hermanos le enviaban ofrenda para que él se mantuviese, ¿no? Etcétera. Le enviaron un hermano para que lo cuidase, etcétera, etcétera. Entonces, se gozaba de la unión, de la comunión y la práctica de la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vivimos, ¿no? Y ponemos en práctica la palabra del Señor todavía, cualquier circunstancia que nos toque vivir, sabemos que el Señor tiene el control y que el Señor nos sacará adelante en bendición. Una segunda cosa que veo acá, ¿no? En el progreso del Evangelio, que el apóstol Pablo ponía a otros, ¿no? Primeros que a él. El egoísmo siempre alimenta la infelicidad. Pablo tenía gozo porque amaba a otros, oraba por ellos, los animaba y procuraba que se gozaran en Dios. Anhelaba estar con Cristo, pero también deseaba permanecer para ayudarles a crecer en el Señor. Y lo tercero, se ponía a sí mismo en el último lugar. ¿Ha visto esa gente que es primero usted? Aún las cosas pequeñas, ¿no? Cuando hay una fiesta, ¿quién quiere el pedazo más grande de la torta? Pero cuando alguien le da un pedazo de torta y le sale más o menos grandecito, no hace eso, sino que a veces he visto que lo toma usted primero, o usted la cumpleañera, o ¿ah? Cosas simples, ¿no? Que son detalles, ¿no? Primero va a entrar y todos quieren entrar primero al lugar y él pase adelante. ¿Ha visto? O va a una oficina y quiere ganar el primer puesto. O va a subir al metro o al bus. Primero. O al asiento que quedó. Dice, siéntese usted. A mí, gracias a Dios, que me dan todo el asiento ahora. No sé por qué. Jóvenes, los veo que van con su mochilota. Señor, siéntese. Yo le digo, hijo, quédate tranquilo. Tú vas con una tremenda mochila, quédate sentadito. Hay que ser amable, amén. Hay que manifestar aprecio por los demás, porque eso deja una señal, amén,
en todo orden de cosas. Y Pablo era así, ¿no? Oraba por ellos, los animaba y procuraba que se gozaran en Dios. Eso es poner primeramente a ellos. Antes que yo tengo necesidad, pero también tiene otra necesidad. Oro por ellos primero y yo me pongo a la cola y Dios ciertamente va a orar. Entonces, su vida y futuro no le pertenecía, sino a su Señor. Y siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos nosotros asegurarnos de tener el sentir correcto en nuestra vida. Amén. Hay tanta palabra hermosa que viene a mi mente en este momento. Ninguno tenga más alto concepto de decir que el que debe tener, sino que piense así con cordura. Es decir, nunca se envanezca, nunca se ponga en primer lugar. Póngase abajito, ¿no? Ni tampoco ame los primeros lugares, como dice la palabra, ¿no? Que hay en los eventos, yo veo que van a los primeros lugares al tiro, pero la palabra dice, hey, porque podías salirte de ahí, hermano, tú, pasa, siéntate acá, vergüenza más grande. ¿Ah? Entonces, claro, pues no por eso todos se van a sentar desde ahora todos al final. Me ha costado tanto hacerla que se acerquen. Amén. Entonces, cualquier cosa que venga, Señor, quiero que la enfrente bajo tu autoridad y que tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, ahí tenemos a Aime atrás con su esposa, que glorifican al Señor y viven una tremenda cosa que trajo gloria al Señor, ¿no? Y que Dios ha sido fiel con ellos. Entonces, este era el secreto del gozo del cristiano. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosas? ¿Seguro? Todo. Y cuando la palabra de Dios dice que, aún trasladando a este otro pasaje, cuando dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Siempre es eso. Que cuando le pedimos al Señor algo y le pedimos, Señor, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, Dios siempre orará para bien. Amén. Y seremos bendecidos. ¿Estamos bien? Me queda un cachito, chicos. ¿Lo termino o lo dejamos pendiente? Lo termino. El último punto, tercer punto, la fe del Evangelio, del verso 27 al 30. Todo cristiano enfrentará diversas batallas en su vida, ¿no es verdad? Porque es normal, somos parte de la milicia del Señor. El Señor nos tomó como hijos, pero nos puso en su milicia. Por eso el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad y contra... me faltó uno. ¿Ah? Entonces, tenemos esas luchas con estos cuatro poderes permanentemente. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos a nuestro favor el que venció a esas huestes. El que dijo un día con su muerte, consumado es, hecho está, venció al enemigo. Amén. Le aceptó el golpe mortal, lo hirió de muerte al enemigo y es un enemigo que está herido. Amén. Pero él va a luchar hasta el último día de su vida con el fin de afectarle su vida espiritualmente y sacarlo del reino. Pero si usted vive en la palabra, vive en la verdad, vive con el espíritu correcto, usted siempre va a prevalecer. Porque no está solo, está con el Señor. Amén. Entonces, en la fe del Evangelio, todo cristiano enfrentará diversas batallas en su vida. Sabemos que el enemigo de Dios, de la iglesia, tratará de afectarnos hasta el final. Satanás sabe que él va a ir al lago de fuego, que Dios lo va a tomar y lo va a echar. Él sabe que va a ir ahí, pero él va a luchar hasta el final, porque odia a Dios, odia a la iglesia, odia su vida, y él tratará de sacarle del camino de una u otra forma, pero usted es responsable, usted, yo, de no salirnos nunca. Vivamos lo que vivamos, experimentemos lo que experimentemos, vamos a vivirlo en el Señor. Y sabemos que nunca vamos a estar solos, que Dios nos sacará siempre en victoria. Amén. Amén. Entonces, eso es la certeza. Los nuevos creyentes atraviesan 3 etapas. Cuando el ataque, por eso principalmente a los que ya llevamos tiempo en el Señor,
¿cómo vamos a desandar el camino? Desde jóvenes tengo en mi mente, qué locura más grande servir al Señor, ver su gloria, palpar sus milagros, sus maravillas y terminar fuera. Y para que eso no ocurra, tenemos cada día que caminar a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, caminar en dependencia del Señor, orando en todo tiempo, buscando la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que ninguna cosa de este mundo nos pueda seducir y sacarnos del reino. Amén. Entonces, eso es algo tremendamente importante que debemos nosotros entender. Estamos peleando una batalla. Pelea la buena batalla, dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él está hablando a ese joven que lo que le viene por delante no es miel y hojuelas. Va a estar enfrentando luchas, dificultades, tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia. Y quizás las más dolorosas son a veces dentro de la iglesia, ¿no? Cuando hay creyentes que le causan dolor, defraudan a alguno que está adentro, ¿no? Y es por esto que debemos tener nosotros un mismo sentir. Qué bueno que estos días cuando la hermana Nelly oró y alguien más también nos han llamado por WhatsApp, oren por mí, oren por mi hija, oren por mi padre, oren por mi hermano. Y oramos en fe y recibimos la respuesta, hermano, ya el Señor respondió. Ya, Señor, se estabilizó la salud de todos. Ahora el Señor ya está en la casa, ya el Señor arregló esto y nos gozamos. Amén. Es bueno eso, estar en un mismo sentir, ¿no? Tener el mismo espíritu. El apóstol Pablo les habla a los hermanos, les dice que no están solos, ¿no? En el verso 27 les dice, solamente os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Estáis firmes. ¿Cómo está firme? En el Señor. No estamos solos. El saber que no estamos solos en nuestras batallas y que otros están de nuestro lado por medio de la oración. Amén. No hay sustituto para la unidad y la armonía en la iglesia del Señor. Satanás es un destructor y un divisor, y Cristo es un unificador y un unificador. Amén. Unificador y edificador. Estamos del lado del ganador. Amén. Estamos del lado del ganador, de nuestro Señor. Entonces, no debemos permitir que el enemigo nos atemorice, aconseja el apóstol Pablo. Satanás sabe que está perdiendo cada día la batalla. Cuando me mantengo en el Señor, se mantiene usted en el Señor, amándolo a Él, buscándolo a Él, reuniéndose, congregándose, alabando al Señor, orando uno por los otros, usted está ganando. Ganando. Cada día está más cerca, ¿no?, de ver el final glorioso que el Señor dará a sus hijos. Amén. Entonces termino con esto. Es un privilegio sufrir por Cristo. Es maravilloso creer en el Señor y recibir la salvación, pero también es una honra sufrir por la causa de Él. Filipenses 3:10. Cuando sufrimos por la causa del Señor, estamos siendo entrenados y perfeccionados, porque nos ayuda bien todo. ¿No es verdad? En medio de los problemas, Pablo mostraba que su confianza estaba en el Señor. Se regocijaba que sus tribulaciones animaban a los cristianos a hablar más la palabra de fe, porque decían, nuestro líder, el apóstol, desde la cárcel ahí aprisionado, engrillado, nos da ánimo. ¿Qué nos queda a nosotros? Decía que estamos afuera. Entonces se animaban con más valentía, con más entrega a hablar la palabra del Señor a otras almas y a ganarlos para el reino. Amén. Esta es una bendición al estar en un solo sentir. Amén. En un mismo sentir, teniendo una misma fe, una misma esperanza, como dice la palabra del Señor. Y esta confianza y gozo de la tribulación, de que todo está bajo el control de nuestro amado Dios. Amén. No desconocemos sus maquinaciones. El enemigo trabaja con el fin de sacarle. Y hay mucha gente que está saliendo. Hay mucha gente que está, miren, más de 2.000 ministros dejaron el ministerio en Estados Unidos. 2.000 ministros. Y hay mucha gente que está
dejando de leer la palabra de Dios, dejando de congregarse, pero gracias a Dios porque hay otros que no están dispuestos a desandar el camino y a seguir al Señor hasta el último día de sus vidas. Y honramos al Señor por eso, amén. Le damos gracias a Dios. Yo quiero ser uno de esos. ¿Y usted? Amén, de los que vamos a llegar hasta el final, amén. Y nada nos sacará del camino del Señor, porque nuestro Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro todo, amén. Con luchas o sin luchas, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Póngase en pie. El apóstol dice un pasaje que es muy leído, el verso 21, ¿se acuerdan? Porque para mí y el morir es ganancia. Pero nadie se va al cielo si no trabaja primero. Así que parece que me voy a morir, dicen algunos hermanos. Yo le digo, bueno, ¿cuántas almas ha ganado para el Señor? Ya, deje la pereza, la flojera, empieza a ganar alma, hable la palabra del Señor y ahí se va al cielo ya con un ramillete bien en su alforja. Amén. El Señor está con nosotros y el Señor es fiel. Amén. Y el Señor nos ayudará a vivir cualquier circunstancia adversa que esté viviendo. Ponga su fe en Él. Gócese en el Señor ahora, ¿no? Dele gracias al Señor ahora por lo que el Señor ha hecho en su vida y por lo que usted vive, y verá que hay cosas mayores que el Señor le dará. Amén. Oramos, Padre, en esta hora, Señor, de este día domingo, en que la iglesia se reúne en sus distintas casas de oración. Aquí también un grupo de sus hijos se ha reunido, Dios mío, para exaltar su nombre, para manifestar que son sus hijos, que son su pertenencia, que usted es la razón de sus vidas, mi Dios. Yo le ruego que los bendiga, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, en sus realidades que estén viviendo. Fortalézcales en su fe, Señor. Que sean verdaderos guerreros, guerreras del reino. Que batallen, Señor, contra todas las situaciones adversas que les toque vivir. Sabiendo, Dios amado, que la fuerza viene de usted. Y que en usted prevalecemos, Señor. Y salimos victoriosos. Los que están enfermos, Padre, pido que los toque. Que su mano poderosa, Dios, obre milagros en este tiempo. Porque usted no ha cambiado, Señor. Porque usted es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Al que está, Dios mío, pasando necesidades económicas, abra puertas, Señor, para su vida. Abra puertas de sustento, de bendición, conforme a su palabra, Señor. Y dele fe, Señor, para creer en milagros, creer en maravillas que usted hace, Padre. Obre en los hogares, en las familias, donde hayan problemas, Señor, traiga armonía, traiga paz, traiga estabilidad, Señor. Padre bendito, clamo a usted por todos nuestros hermanos, Señor, para que sean desafiados por su Espíritu Santo, para hablar la palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. A toda persona, Dios amado, que usted le ponga por delante, Señor, y les inte a hablar. Dele la gracia, la sabiduría para hablar, Señor, con amor, con valentía, con fe. Úselos, Dios, con poder y autoridad. Que por medio de ellos se hagan milagros, Señor, conforme a su palabra. Padre, le doy gracias esta mañana por su amor y gracias por estar cobijado, Dios mío, en esta casa de oración y saber que estamos bajo su misericordia, bajo su bondad. Bendíganos, Señor, y que el gozo de su presencia no se vaya nunca en nuestros corazones y podamos alabarle bajo todas circunstancias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.